Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y todos los amigos en general que tienen la oportunidad de poder escucharnos y compartir este estudio de la Palabra de Dios en un mensaje oportuno, un mensaje de salvación. Estamos estudiando este último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo, la salvación completa del pecado en el creyente que reconoce su vida y acepta a Cristo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe a la luz del santuario. Estamos ya en el estudio número 172 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Estamos ya acercándonos a finalizar el estudio del santuario. Y necesitamos, por la gracia de Dios, comprender de que nosotros tenemos la necesidad urgente en este tiempo de llegar a ser santuarios vivientes. El pecado dice que nos separó de Dios y hemos dejado de ser santuarios o templos de Dios para morada del Espíritu Santo. A causa del pecado, el pecado ha dispuesto que los espíritus malos, los espíritus inmundos, todo el poder del mal pueda morar en el corazón del ser humano pecador nacido en este mundo. Mas ahora en el plan de salvación ha sido dispuesto la liberación de los poderes de los espíritus malos que controlan a la humanidad, para poder recibir el Espíritu de Dios y realmente ser seres creyentes consagrados al servicio de Dios, así como los sacerdotes eran consagrados al servicio del santuario. Hemos estudiado hasta aquí ya que la única forma para que nosotros seamos santuarios vivientes y que la presencia de Dios pueda estar en nosotros, así como estaba en el santuario, en el lugar santísimo, la presencia de Dios y se manifestaba en el propiciatorio, encima del arca del pacto, donde estaba la ley de los 10 mandamientos, guardado en ese cofre, en ese baúl, podemos decir, de madera de acacia, cubierto totalmente con oro puro. Entonces, la única forma de tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón y la presencia de Dios por su representante de Dios, el Espíritu Santo, la única manera es por medio del nuevo nacimiento. Pero para nacer de nuevo necesitamos morir a la vida carnal, a la mente del yo. Necesitamos morir al corazón egoísta, al ser humano pecaminoso, para poder recibir una vida nueva. Solo así entonces Dios puede morar en el hombre. Dios no puede morar, dice, en un corazón egoísta, en una mente del yo, en un ser humano que se ocupa de las cosas de esta vida. Dios no puede morar allí, ni puede su ley tampoco escribirse allí, grabarse, ser grabado por el Espíritu Santo. Solamente el hombre carnal, el hombre natural, puede almacenar en su mente como conocimiento. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. El nuevo nacimiento y cómo también hay una falsificación del nuevo nacimiento. Se llama las conversiones superficiales que hemos estudiado, o los medio convertidos, dice. Y solamente viven, dice, una vida religiosa de profesión elevada. En otras palabras, es hipocresía.
fariseísmo. Solo cumplir, dice, la letra de la ley. Y nada, dice, de tener, o no hay nada que pueda librarnos del pecado si vivimos la vida religiosa en vida carnal, en vida natural. Siempre los medio convertidos o los que no han llegado a una entrega completa vivirán una vida coja, dice. Serán enanos y tendrán una religión legal. Y Satanás los inducirá, dice, a que puedan tratar de cumplir, de hacer las cosas a su manera, en la forma que quieran. Tratar de practicar, dice, la religión adaptado a la condición humana. Todo ese servicio será, dice, inútil. Dios no se agrada, dice, de todo eso. Primeramente, el corazón tiene que ser quebrantado. El yugo de servidumbre debe ser renunciado. En Deseado de todas las gentes, página 231, nos dice: pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Cristo quiere limpiarnos del pecado y hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, así como el santuario santo consagrado. Entonces, ¿cómo se obtiene la justicia de Cristo? Una vida santa. Cristo es el que nos habilita, dice, para vivir una vida santa cuando le aceptamos y Él primeramente nos limpia de todo pecado. Cuando dice nos limpia de pecado, está hablando de que hace una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, lo limpia el pecado para que pueda colocar su justicia y para que se inicie una nueva vida. Así solamente podemos ser liberados, dice, de todo pecado que hay en el corazón del ser humano. Palabras de vida del Gran Maestro 268, dice: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Los mandatos o los mandamientos de Dios no son prohibiciones, son promesas, son habilitaciones. Pero la condición es que nuestra voluntad le hayamos entregado a Cristo y nuestra voluntad está unido con la voluntad de Dios. Entonces, el nuevo creyente que está habilitado para vivir una vida santa ya no hará su voluntad, sino vivirá haciendo la voluntad de su Padre. Ahora sí será un cristiano omnipotente, poderoso. Y todo lo que Dios le ordene, lo llevará, dice, con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios. El mismo libro Deseado de todas las gentes, 560, dice: Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes arbitrarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Cristo, cuando estaba en esta tierra, Él enseñó de que las órdenes o los mandatos de su Padre no son órdenes arbitrarias, sino que dice, la ley
En la ley está, dice, encarnado el Evangelio. ¿La ley qué hace? La ley, dice, enseña su deber, el deber del creyente. Nada más. Y al hombre le muestra su culpabilidad. Tiene una doble función la ley. La de mostrar el deber, lo que el hombre debe hacer. Y le muestra su culpabilidad, su pecado, su pecaminosidad. El pecado que hay en su corazón, en su mente, los deseos, intenciones, pensamientos, actos, todo eso la ley le puede mostrar. Para eso hay que estudiar la Biblia. Y luego, todos los mandatos, las órdenes, los consejos, lo que Dios pide, prácticamente ese es el deber que el hombre debe cumplir. Pero no le dice que cumpla, sino que dice, este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Entonces, el creyente tiene que aceptar el perdón y luego buscar el poder de Dios para cumplir lo que la ley ordena. Y ese poder se recibe en el nuevo nacimiento, el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia de Dios. La presencia de Dios es poder. Por eso el pueblo de Israel, en todo su peregrinaje, su poder estaba en el santuario, en el arca del pacto. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender en este tiempo actual. Y si llegamos a la verdadera conversión, a la verdadera entrega completa, estar dispuestos a morir al yo, y luego estar dispuestos a cargar la cruz de Cristo, entonces realmente nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento será verdadera, porque ahora viviremos una vida espiritual, no la vida carnal. La vida carnal debe morir, debe menguar. El hombre debe ponerse, dice, como un agente pasivo en las manos de Dios, como la arcilla. La arcilla es moldeable. Y como Dios es experto, así como a la arcilla nos va a moldear. Así como de la arcilla del barro hizo a Adán y Eva y le dio vida. Así a nosotros también quiere hacer ese milagro de crearnos de nuevo una vida santa, habilitados para vivir una vida santa. Pero el mayor problema que existe en el ser humano es que el ser humano tiene dos problemas. Bien, ama con el amor egoísta las cosas de este mundo, sus pertenencias, o bien ama el pecado en su corazón. Le gusta tener ese amor egoísta, le gusta tener la mente del yo, una mente que se prepara, que se ocupa en el yo nada más. No le interesa el mundo, ni los demás, ni su prójimo. Solamente cumple algunas cosas por interés y por recompensa. Ese es el problema de los creyentes de este tiempo, que la profecía dice que son medio convertidos, conversos superficiales, que solo tienen su nombre escrito en los libros de la iglesia, pero su nombre, dice, no está escrito en los libros del cielo. Veamos uno de los ejemplos. Este ejemplo lo tomamos del joven rico que respondió sin vacilación cuando Jesús le dijo: ¿guardas tú los mandamientos de Dios? Y el joven dijo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgado por una norma humana,
Él había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida externa había estado libre de culpa. Ciertamente pensaba que su obediencia había sido sin defecto. Pero sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo bien entre su alma y Dios. Esto fue lo que lo indujo a preguntar: ¿qué más me falta? A pesar que este joven había nacido en la religión, sus padres le habían enseñado la Torá, la ley, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros. Hasta los 12 años los padres enseñaban todo. Y si es posible, el libro de la ley, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, los hijos tenían ya grabado en su mente, sabían de memoria. Así el joven también sabía y aún había guardado, había cumplido. Y según la norma humana, tenía un carácter intachable. Su vida externa era pues intachable. Externamente había cumplido la ley superficialmente. Pero ¿cómo sabemos que le faltaba? Es que se sentía vacío. Siempre estaba en el mundo buscando la forma de llegar a ser feliz, tener paz, y no encontraba. Por eso hasta se volvió rico, tenía muchas riquezas, muchos bienes, tenía todo en este mundo, no le faltaba nada. Pero vivía con vacío en su alma, no estaba feliz, no estaba contento, no tenía paz. Por eso a Jesús le preguntó: ¿qué más me falta? Algo me está faltando. Hoy en día eso es lo que acontece. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y tiene la presencia de Dios y la ley de amor en su corazón, con lo cual demuestra que tiene el amor de Dios y ya no tiene el amor egoísta, el amor humano. Ya no mora en su alma, en su corazón, el espíritu del mal. Ya el pecado, la raíz del pecado, que es el egoísmo, el ego, el yo, ha sido ya extirpado. Ahora es un hijo de Dios. Este creyente vive feliz, contento, tiene paz, nada le falta. Todo tiene, como nada le falta, no se preocupa ni se ocupa en buscar las cosas de este mundo. Su mayor búsqueda, su mayor interés es crecer en la gracia, avanzar en el camino hacia el cielo, en el camino angosto. Su mayor placer es predicar el Evangelio de las buenas nuevas. ¿Cómo es que a él le ha dado Dios la felicidad, la paz? ¿Cómo le ha dado todo lo que el hombre necesita, tanto en este mundo y para la vida venidera? Vive feliz. Eso es lo que imparte al mundo, no puede callar. Difícil que calle, dice, difícil que brille porque tiene la luz. Si estamos en esa vida cristiana, entonces somos bienaventurados. Pero si nosotros no podemos ni anunciar el Evangelio, nos estamos afanando por las cosas de este mundo, eso quiere decir que nos falta, necesitamos. No estamos conformes, ni aún con las cosas de esta vida, peor con las cosas espirituales. Entonces estamos como el joven rico, que solo cumplimos, dice, externamente, superficialmente, en actos cumplimos la ley de Dios, pero en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos estamos desconformes, estamos de ira, de cólera, estamos pues preocupados, estamos vacíos y lleno de problemas, lleno de males. Eso indica que entonces no tenemos una nueva vida, no somos santuarios vivientes. Entonces, hoy es nuestro tiempo de oportunidad, este es el tiempo de gracia que Dios nos concede.
Y según las profecías, ya no habrá más tiempo de gracia. Muy pronto, en cualquier momento, terminará, dice, el tiempo de gracia para los que conocen la palabra de Dios. Pero aún se extenderá el tiempo de gracia para los que no han conocido este Evangelio y tendrán oportunidad de conocerlo en el fuerte pregón que los mismos fieles y santos proclamarán al mundo. Bien, ahora veamos cómo terminó este joven rico. Estamos leyendo Conflicto de Valor 299. Conflicto de Valor 299. Dice, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Estamos analizando la conversión, el nuevo nacimiento, en la vivencia, en la experiencia. Y estamos analizando la vida de este joven rico, que guardaba, según él, todos los mandamientos de Dios. Pablo también dice en Filipenses capítulo 3, yo era, dice, un estricto guardador de la ley. En cuanto a la justicia, dice que es por la ley, por las obras, impecable. Pero Pablo vivía pues vacío, Pablo vivía amargado, Pablo vivía descontento, persiguiendo a sus prójimos. Eso indicaba que su guarda de la ley era externo y no satisfacía los anhelos del corazón. No salía del corazón el deseo de guardar. Se engañaba a sí mismo y engañaba también a los demás. Eso mismo estaba aconteciendo aquí con el joven rico. Dice, el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Su corazón era un corazón egoísta que producía pecado. Y ahora Cristo quería probarle un examen. Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Así que el joven era idólatra. Y su Dios era el mundo, las cosas del mundo. Su casa, sus bienes, sus trabajadores, sus pertenencias, sus animales, todo lo que tenía, ese era su ídolo, su Dios. Pero no tenía, dice, el amor de Dios en el corazón, tenía el egoísmo en el corazón. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo Espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor de Dios o amor al hombre. No tenía el amor de Dios en el corazón para amar a Dios y amar al hombre, a su prójimo. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. La carencia de ese amor en el corazón lo descalificaba para entrar al reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. ¿Cómo era su vida entonces? Una vida egoísta. Amor a sí mismo, dice. Más arriba hemos leído de que el joven, dice, le gustaba, dice, ocuparse en sí mismo. Y todo era, dice, buscar las ganancias mundanales, todo era ganar. Ese era el problema de este profeso creyente, podemos decir. El mismo libro Conflicto de Valor, página 300. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón, no quiero que este hombre me dirija. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Ahí están las condiciones impuestas para la conversión, para la entrega, para seguir a Cristo.
para cambiar de vida. ¿Cuáles son las condiciones? Dejar, dice, los ídolos, el amor a sí mismo, las ganancias mundanales, el egoísmo en el corazón, que era el ídolo en el alma, el mundo era su Dios. Y no quería que Cristo pueda entrar en su corazón y dirigirle su vida. Si Cristo dirigía su vida, pues le iba a hacer dejar el mundo. Porque Cristo o su Espíritu nunca está de acuerdo con las cosas de este mundo. Porque el enemigo a Jesús le ofreció en una de las 3 tentaciones, le ofreció todas las riquezas de este mundo, todos los bienes de este mundo, y aún a todos los seres humanos de este mundo te entrego, le dijo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Solo a tu Dios adorarás, no al mundo. Todas las cosas de este mundo es idolatría. Educación del mundo es un ídolo. Alimentación del mundo, un ídolo. Trabajo en el mundo, un ídolo. La profesión que ha estudiado es otro ídolo. La vida en la ciudad, otro ídolo. Sus hijos que tiene que hacer estudiar, otro ídolo, con la educación que le va a malograr su carácter. Todos estos ídolos hay que entregar a Cristo para recibir perdón y limpieza. Cristo no solamente perdona, sino limpia, desaloja todos estos ídolos del corazón. Y cuando el corazón está limpio, ahora sí, Cristo mora en el alma por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que en una parábola encontramos, Jesús dijo, un hombre, dice, tenía su corazón ya limpio, adornado, sin pecado. Y Satanás, dice, el espíritu mal regresó y vio que el corazón estaba limpio, adornado, pero vacío. No estaba el Espíritu Santo. Y se fue este espíritu malo y trajo, dice, otros 7 espíritus peores que antes. Y entran, dice, para adueñarse, para morar en ese corazón, en esa mente del ser humano, para esclavizarlo, para manejarlo, gobernarlo, para llevarle al mundo, para volverlo idólatra. Esa es la condición de los seres humanos que no entienden realmente el Evangelio de salvación. Deseado de todas las gentes, nos habla y también nos habla Discurso Maestro de Jesucristo, página 87. La edición actual. Dice, nadie puede ocupar una posición neutral. No hay una clase intermedia que ni ama a Dios ni se sirve al enemigo. Nadie puede decir yo soy neutral. Yo no estoy con Dios ni con el enemigo. Eso no existe, dice. Dice, quien no se entrega completamente a Dios está bajo el mando de otro poder. Si no hemos experimentado hasta aquí una verdadera conversión, una entrega total, entrega del yo y entrega de todo lo que tenemos en este mundo, si no hemos renunciado, estamos dispuestos a dejar el mundo, dice que estamos bajo el mando de otro poder. El espíritu malo nos controla y nos dirige. No podemos ser neutrales. Y escucharemos, dice, a otra voz que nos sugerirá, dice, con un carácter totalmente diferente, el carácter humano, el carácter de este mundo, carácter de ira, dice la Biblia. Un servicio a medias pone al agente humano al lado del enemigo. Si servimos al mundo y a Dios también, eso quiere decir que si nosotros trabajamos para el mundo, vivimos para el mundo y también vamos a servir a Dios los sábados, los cultos o en las reuniones, leemos la Biblia, predicamos la teoría del Evangelio y después vamos también a las cosas de este mundo, a eso se llama servir al mundo y servir a Dios.
Nuestro Dios es el mundo, los ídolos, pero también queremos al Dios verdadero. Si estamos así, dice, un servicio a medias pone al agente humano al lado del enemigo, el enemigo de Cristo. Jesús dijo claramente, si ustedes dicen no están conmigo, si no recogen conmigo, si no trabajan conmigo, dice, son contra mí, son mis enemigos. A eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 7, allí nos dice de que el hombre carnal, dice, se ocupa de las cosas de este mundo. Podemos leer textualmente en el libro de Romanos capítulo 8, aprovechemos esta oportunidad. Capítulo 8, el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, el que vive en vida carnal, la vida religiosa, es enemigo de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Nunca va a poder obedecer perfectamente la ley de Dios. Ni tampoco va a poder, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En vano podemos vivir la vida religiosa en carne. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si somos templos vivientes, santuarios vivientes, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, su presencia, su ley de amor, ahora sí somos, dice, hombres espirituales, vivimos en el Espíritu, ya no en la carne, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, el ser humano carnal, el cuerpo, está como muerto. Solo Dios lo puede utilizar como un instrumento. En el libro de 2 Corintios, capítulo 10, el verso 3, también corrobora y nos da claridad a esto. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque todavía andamos en la carne, pero no militamos en la carne, o sea, no servimos a la carne, no hacemos la voluntad de la carne, no hacemos los deseos de la carne, ni las inclinaciones, ni los gustos, ni la voluntad de la carne. El hombre espiritual hace la voluntad de Dios, tiene los planes de Dios, tiene la mente de Cristo. Ahora sí, podemos decir somos hijos de Dios, somos cristianos. Ahora sí, entonces, podemos emprender la carrera cristiana dejando el mundo atrás. Por eso dice, millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo, dice. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe, el joven, dijo no. No puedo darte todo, le dijo. No puedo vender mis bienes, no puedo dejar mis bienes y seguirte. Porque para seguir a Cristo, para recibir el nuevo trabajo como los discípulos sí dejaron todo y recibieron un nuevo trabajo de pescar hombres, un nuevo trabajo de trabajar en la viña del Señor, en los negocios de Dios, no en los negocios del mundo. La vida cristiana es totalmente diferente. Ahora sí se cumplirá el plan del Evangelio de Romanos 1, 16, 17. Porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación para aquel que cree. El justo vivirá por la fe. Conflicto y valor, página 300 hemos leído. Sigamos leyendo. Demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo.
Para muchos es demasiado renunciar a todo para seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos de Jesús. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Cristo enseñó que lo esencial, lo principal es la entrega del yo. Renuncia al mundo. Y por eso el joven rico amaba, dice, las cosas de este mundo, sus bienes, y tenía un corazón de amor propio, amor egoísta. Se fue triste y terminó sus días triste y nunca encontró la paz. En este mundo, el mejor cristiano carnalmente, humanamente, nunca encontrará paz. Aún vienen los días más difíciles. Vienen las crisis que van a cubrir este mundo como con las tinieblas. Viene el corto tiempo de angustia y el tiempo de angustia. Viene la persecución, las leyes dominicales. ¿Dónde, dice el hombre, podrá escapar? No encontrará, dice, refugio, solución en ninguna parte del mundo. El dinero no podrá salvarle, los bienes no podrán salvarle, su profesión, su título no podrá salvarle, su casa no podrá salvarle, ni su familia podrá salvarle. Por eso Cristo dice, todas las cosas de este mundo van a estorbar al hombre espiritual, a la nueva criatura. Por eso dice, venid a mí, y tal como están, vengan con todas sus cosas, su corazón de pecado, y traigan también todas sus cosas, dice, de este mundo. Entréguenme a mí a los pies de la cruz, y yo les voy a dar una nueva vida. Discurso Maestro de Jesucristo 84 dice, nos enseña que en todo hemos de dar a Él el primer lugar, y el último y el mejor. Como dice en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. El primer lugar es a Cristo. El primer trabajo, dice, es buscarlas al tener la salvación, ocuparnos en la salvación, ocupaos en vuestra salvación. No debemos ocuparnos en ningún negocio, ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Hay una negación rotunda, total. No debemos, dice, ocuparnos en ningún negocio, ni buscar placer alguno en este mundo, lo cual, dice, va a impedir desarrollar la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, porque el carácter de Cristo, la imagen de Cristo se recibe en el nuevo nacimiento, y ese carácter ahora hay que hacerlo crecer, hay que desarrollarlo hasta que dé fruto. Cuando hagamos, debe hacerse sinceramente como para el Señor. Discurso Maestro, página 84. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de la triste renuncia del joven rico. Pero los apóstoles, dice, entregaron todo para seguir a Cristo. Y a la final entregaron también su corazón. Y por eso cuando los discípulos experimentaron la verdadera y una total consagración y conversión y entrega, cuando Cristo resucitó. Y recibieron, dice, el Espíritu Santo en gran medida, la lluvia temprana. Y el Espíritu los llevó al mundo a testificar, a trabajar en la viña de Dios, a ser mensajero, a ser predicador de las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a atender a los enfermos y sanar enfermos. El Espíritu Santo es el que lleva al hombre espiritual. El hombre carnal solo es instrumento nada más. El hombre carnal no hace nada, ni debe hacer nada, porque está malogrado por el pecado. Solo está esperando que sea desechado
al final del tiempo de gracia. Cuando Cristo venga, dice, en un momento, en abrir y cerrar de ojos, en 1 Corintios capítulo 15, 57 en adelante, seremos, dice, transformados. Este cuerpo mortal corruptible desaparecerá recién. Hasta ahí vamos a tener que cargar al hombre pecador en nosotros. Pero no debemos dar lugar, no debemos hacer nuestra voluntad, no debemos seguir nuestros planes ya, porque hemos renunciado, hemos hecho un pacto con Dios por medio del bautismo del Espíritu y del fuego. Así entonces tiene validez, consistencia, fundamento, base, la vida cristiana. Y ahora sí, el nuevo creyente entrará, dice, en la escuela de Cristo. Como hemos leído en el Nuevo Pacto, su maestro será el Espíritu Santo. Cristo, el maestro de los maestros. Ya no necesita, dice, maestros humanos. El convertido, el Hijo de Dios, el santo, el justo, el perfecto, que tiene la guía del Espíritu Santo. Los que necesitan un guía, un maestro, un pastor, un misionero, un predicador, un evangelista, son los que todavía no han aceptado a Cristo, no han llegado a la entrega completa, no han experimentado la conversión, no han nacido a la vida nueva, no tienen la justicia de Cristo, no han nacido con el carácter de Cristo. Ellos sí necesitan que alguien les enseñe, alguien les llame, alguien trabaje por ellos. El Espíritu Santo utiliza a 1000 maneras, a instrumentos humanos para llamar a los pecadores para renunciar al mundo y entregarse a Cristo. El Espíritu Santo trabaja de afuera, pero cuando el pecador llega pues a la entrega completa y al nuevo nacimiento, el Espíritu Santo trabaja en el corazón limpio, puro. Esa es la vida cristiana que da validez, y el creyente llega a ser un santuario viviente, consagrado a Dios, santo, limpio, puro, sin contaminación. Está asegurado con una pared como las paredes de Jerusalén, el cerco del santuario. La vida del verdadero creyente tiene un cerco infranqueable, un cerco de acero que el enemigo no puede penetrar, la tentación no puede tener poder. Todos los males de este mundo no pueden hacerlo nada, ni los poderes de este mundo. Por eso Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Y la puerta está asegurado, Cristo es la puerta. Cristo es la ley viviente que nos asegura, es la muralla del santuario. Por eso hemos venido estudiando este mensaje del santuario. El pueblo de Israel no entendió esas lecciones y vivió en incredulidad y perdió aún el Canaán terrenal y el celestial. Hoy en día también el verdadero cristiano tiene la promesa del Canaán terrenal. ¿Cuál es el Canaán terrenal? Ya hemos leído en los estudios anteriores. El Canaán terrenal está en la segunda parte de San Mateo 6:33. La primera parte dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y la segunda parte dice, y luego las demás cosas de esta vida serán añadidas. El Señor les dará. El Señor promete sustentar, el Señor promete bendecir, el Señor promete no hacer faltar nada. ¿Acaso Dios hace faltar, dice, a las aves del cielo su sustento? No, dice, ni las plantas perecen. Pero el ser humano es incrédulo, no cree que Dios nos puede dar un Canaán terrenal. Al pueblo de Israel, a sus descendientes les dio el Canaán terrenal, pero ellos se quedaron con el Canaán terrenal. Dios les dio, dice, el Canaán terrenal, donde tenían casas ya listo construidas, tenían ya viñas plantadas, todo produciendo, no necesitaban trabajar.
Era para que ellos puedan allí dejar su familia y salir al mundo a llevar la luz de Dios, la luz de la salvación. Debían iluminar el mundo, dice. Debían ser misioneros para el mundo. Para que no se ocupen en las cosas de esta vida, Dios les dio todo listo en Canaán. Pero ellos se quedaron con el Canaán terrenal y no recibieron el Canaán celestial, la vida eterna. Hoy en día también Dios promete el Canaán terrenal, o sea, sustento. No les va a faltar ni para ustedes ni para su familia, dice. Dios tiene, dice, en el mundo almacenes para sustentar a sus hijos. En el libro de Salmos dice, mío es el oro, mío es la plata, mío son las plantas, los animales. Y de allí Dios quiere sustentar a su pueblo. A ese pueblo dice que habrá un pueblo en este tiempo del fin que llevará el arca de Dios. Tendrá, dice, en su corazón el arca del pacto, la ley y la presencia de Dios. Va a haber un pueblo. Pero hemos leído también, el pueblo que era de Dios, la iglesia de Dios, se está volviendo al mundo. Se está convirtiendo al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Así como el que desechaba, dice, y contaminaba el santuario, era muerto. Espiritualmente, dice, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ya está muerto, dice. Algún poder cortó el cable que lo unía a Cristo. Están en el mar sin mapa ni compás. Pero hay otro pueblo que surge. Elías dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, al mundo, a la idolatría. Y Dios lo va a levantar, dice, en la noche de oscuridad brillarán como estrellas. Esa es la mayor promesa de la salvación, pero todo es condicional. La condición es entrega completa. Vamos a recordar la historia, cómo es que la ley del pacto, la ley de Dios que estaba protegido en un arca, que lo llevaron del desierto a Canaán, lo depositaron en el nuevo templo que Salomón construyó para Dios. Dice, de una manera muy sublime, santa y maravillosa, podemos ver el trato que recibió este objeto de parte del rey Salomón cuando indujo al lugar santísimo el arca del pacto, cuando llevó al templo el arca sagrada, que contenía las 2 tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos sobre el decálogo. Salomón siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofreció un sacrificio. Con música, con cantos y gran pompa, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar santísimo. Segunda Crónicas, capítulo 5, verso 7. Hoy en día necesitamos pedir a Dios. Dios es el verdadero sumo sacerdote que puede colocar el arca del pacto en nuestra mente y en nuestro corazón y consagrarnos a su servicio. Y en cada lugar que se presentaba sacrificios, dice. Pero si aceptamos la ley de amor en el corazón, nuestra vida será una vida de sacrificio en este mundo. Sacrificarse, ¿qué es sacrificarse? Dejar de hacer las cosas que nos gustan en el mundo, dejar de tener las cosas que nos gusta tener en el mundo, dejar de ganar las cosas que ganamos en el mundo, dejar de disfrutar las cosas que se disfrutan en el mundo, negarnos, dice, las mejores cosas del mundo. Ese es sacrificarse por tener la ley de amor en el corazón. Pero no solamente era sacrificio, había cantos, música, alegría.
Los cantores, que eran levitas vestidos de lino blanco, en sus manos con címbalos, salterios y arpas, se hallaban en el extremo situado al oriente del altar, y con ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. La vida cristiana no solo es sacrificio. El sacrificio va a ser un placer, dice, pero la vida cristiana es una vida, dice, de canto, de gozo, de alegría, de música. Segunda Crónicas 5, 13 y 14 dice: cuando al unísono sonaron las trompetas y cantaron a una para alabar y confesar al Eterno, cuando alzaron la voz con trompetas, címbalos e instrumentos de música, cuando alabaron al Eterno, dijeron: porque es bueno, porque su amor es para siempre. La casa del Eterno se llenó de una nube, y la presencia de Dios se manifestó en ella. Y Salomón dijo: el Eterno dijo que Él habitará en densa nube. Yo pues edifiqué una casa de morada para ti, una habitación en que mores para siempre. Segunda Crónicas 6, 1 y 2. Este templo que somos nosotros, este cuerpo que somos nosotros. En 1 Corintios 6, 19, Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Debemos consagrarlo, dice, para que Cristo, el sumo sacerdote, pueda colocar la ley original, la ley de amor en nuestro corazón, para que nuestra vida sea programada ya con los patrones de justicia, para que la obediencia pueda salir de adentro. La hermana Jued, también ella escribió en Cristo, en su santuario, página 29, dice así: el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima, era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba arca del testamento de Dios, o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. La hermana Elena White escribió, inspirado en un manuscrito número 6 de 1886, dijo ella: no coloquéis vuestra influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová lo escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copa terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo. Y sobre la cubierta de esa arca, Jesús está allí mismo, delante de esa arca, para mediar por el hombre que está en este mundo. El hombre, dice, puede hollar con sus pies la ley de Dios. El hombre puede quebrantar la ley de Dios. El hombre puede desobedecer la ley de Dios. En la ley de Dios está también incluido las leyes de la salud, las leyes de la vida. El hombre puede desobedecer todas esas leyes, pero en el cielo, dice, se mantiene puro, limpio. Nadie lo desecha. Aquí en este mundo, los santos nomás lo pueden exaltar, dice. En otro manuscrito, página 122 de 1901, dice: y dijo Cristo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí: 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios. Y ellas permanecieron, dice, en el santuario durante siglos. Pero en la destrucción del templo de Salomón por el ejército babilónico, lamentablemente se perdieron las tablas de los 10 mandamientos. Cuando por haberse apartado de los mandamientos era inminente y segura la destrucción de Jerusalén y su templo. Cuando el ser humano también desobedece, quebranta
en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en intenciones, en palabras y en actos, de seguro que vendrá destrucción a su vida. Así como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y ya no obedecieron los mandamientos de Dios, entonces Dios los desamparó porque ellos se apartaron de Dios. Y Dios suscitó, dice, a los babilonios vinieron para invadir Jerusalén y destruir el templo. Así hoy en día el pecador se destruye a sí mismo. Por eso el cuerpo físico se enferma, se destruye. La mente se destruye, por eso el ser humano es un ser humano de ira, de cólera, violento, un ser humano que se molesta, un ser humano que vive mal. Se destruye mentalmente y físicamente y espiritualmente está apartado de Dios y muerto. Consecuencia de no tener la ley de Dios en el corazón. Cuando solo se obedece la ley de Dios humanamente, con mente carnal, no se va a poder obedecer, siempre el hombre va a ser desobediente y le vendrá destrucción. Dios, dice, permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de sus transgresiones de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel, y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. Habían, dice, pocos siervos fieles, pero todo el pueblo, la mayoría, eran orgullosos espiritualmente por su templo y idolatraban, dice, el templo. Hoy en día también los religiosos son orgullosos por su religión y su religión es su ídolo. Sirven a la religión, no a Dios. También les reveló, dice, el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna, en una cueva donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida, nadie le ha perturbado jamás desde que se la escondió. Historia de la Redención, página 199. Pero sin embargo, dice, no quedaron escondidas para siempre. Hay otra profecía que podemos encontrar y vamos a leer antes de terminar nuestro estudio en esta oportunidad. Revista Heraldo del 26 de marzo de 1908, dice así: hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día de juicio, tal como Él las escribió. Cuando el juez se siente y se abran los libros, y cada ser humano sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en ellas, entonces las tablas de piedra, ocultas por Dios hasta ese día, serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el requisito indispensable para su salvación y para su salvación es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Nadie encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o sentencia de muerte. Así que la ley de Dios será la norma de justicia para el juicio investigador, para el juicio de los vivos y para el juicio final también. Esa ley de Dios aparecerá, dice, en ese tiempo.
ahora está escondido. Pero Dios ha prometido que Él puede escribir esa ley en nuestros corazones. Ese es el mayor deseo, el mayor hambre que nos debe llevar a seguir estudiando. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, si nosotros ejercemos esa fe que Dios nos ha impartido, entonces esa fe, por medio de la palabra de Dios, se hará poderosa. Y la fe nos llevará a una entrega completa y a la salvación. Por eso Efesios 2:8 dice: por fe y gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se glorie, para que la gloria sea a Dios. Cuando el hombre espiritual pueda hacer las obras, guiadas, dirigidas y hechas por el poder de Dios. Mas nosotros en este tiempo estamos llegando a un tiempo en que la ley de Dios va a ser invalidado. La ley de Dios está pisoteada hasta por los cristianos, hasta por los guardadores de la ley. Salmos 119, 126 nos dice: es tiempo de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Estamos en un tiempo que necesitamos actuar, pero necesitamos tener la ley espiritual en el corazón. Que Dios pueda bendecir su palabra. El día de mañana continuaremos estudiando cuál va a ser el papel, cuál va a ser el trabajo que los santos, que los justos, que los fieles deben realizar en un tiempo cuando la ley sea invalidada, en este tiempo del fin. Los poderes de este mundo se unirán para invalidar la ley, pero los hijos de Dios lo exaltarán y está destinado a la victoria. Que Dios nos guarde hasta el día de mañana y nos siga bendiciendo con su palabra. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.